nos volvemos a poner en este lugar de pensar una Mendoza más sustentable. Tiene auspicio. Con casi un siglo de trayectoria, Bodegas Bianchi desde San Rafael y Valle de Uco forma parte del patrimonio argentino. Una bodega familiar que a través de 4 generaciones ha estado comprometida con la sustentabilidad, la innovación y la calidad. Gracias, Bodegas Bianchi. Momento más que esperado de los viernes aquí en Cada Día con Judith Scheyer. ¿Cómo va, Judith? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo Buen están? día. ¿Cómo está, Judith? Buen Yo tengo anotado viernes. por acá como gran título, ¿no? Etiquetado de eficiencia energética para viviendas. Sí, ante todo les quiero decir que me encanta el tema. Y además el orgullo, una vez más, que Mendoza es pionera a nivel nacional después de la provincia de Santa Fe, que ya lo tiene. Porque en Mendoza ya es ley desde abril de este año este etiquetado de eficiencia energética para viviendas. ¿Por qué aclaramos para viviendas? Porque en realidad nosotros conocemos las etiquetas para electrodomésticos. Sí. Son las mismas que nosotros vemos, es Ah, ese es cierto, calco claro, que claro, se le claro. pone, ahí lo estamos viendo, qué fíjense. marca, Judith? Eso es, eso que estamos viendo mirá. ahí es eso. Heladera, Exactamente. ¿Lo podemos todo- explicar? ¿Qué sería? Sí, ante todo les quiero contar que es un proyecto de ley que lo presentó el diputado Jorge Sosa desde el año pasado, en el 2020. Tuvo aprobación unánime, pocas veces se da esto en ambas cámaras, aquí en la provincia de Mendoza, y ahora se está esperando nada más que la reglamentación, pero ya es ley en Mendoza. Mirá vos. Insisto en esto, bueno. ¿Pero qué marca? Eso quiero entender. nos va a A marcar, ver. mira, varias cosas. Nos va a marcar el grado o el nivel de eficiencia energética, pero de tu casa. En lugar de un electrodoméstico, va a ser de tu casa. Y va a ir de la letra A a la letra G. Hoy por hoy, Sí. nuestras viviendas, a no ser que la hayas construido de una forma consciente y Claro. en Sí. forma Sustentable. sustentable, Claro. todas las viviendas son G, la letra más baja. Ah, Y lo ok. ideal es llegar al nivel A. Y esto, digo, teniendo en cuenta el aprovechamiento calórico. de Exactamente. refrigeración. Hay una medición que es un índice de eficiencia energética, que es una ecuación matemática por metro cuadrado por año. Eso sería un valor que te va a dar teniendo en cuenta el suministro de calefacción, el suministro de agua, la iluminación. Son varios factores que se tienen en cuenta que te va a dar ese índice. Claro. En base a ese índice vas a tener un nivel de la A a la G. Quiero ir agregando porque es muy amplio el tema y muy apasionante. Sí, sí, sí. Por ejemplo, las viviendas que ahora va a construir el IPB ya van a salir en el nivel C. Hablábamos que todas nuestras viviendas hoy son G. Digamos que el gráfico se lee de abajo hacia arriba. Nosotros ahora Exacto. estamos en la base, G. G porque no lo pensamos, porque a la hora de construir se consume mucha energía. Nosotros cuando hablamos de una vivienda sustentable, de eficiencia energética, es tomando en cuenta que en nuestro país, esto me llamó mucho la atención, el consumo energético por parte de las viviendas, hogares particulares, que no son industrias, representa un 25%. Es muchísimo. Es mucho. Sí. Es muchísimo. Sí, sí, sí. Un Sí, sí, sí. 25%. Entonces, si todas las viviendas de toda Argentina van a tener un certificado, bueno, vamos a bajar qué consumo energético. Eso se trata de ser más sustentable. Charlaba con un arquitecto hace poco y me decía, si la gente fuera un poquitito más consciente y construyera no solo su casa o diseñara su casa con fines estéticos y pensar en cómo aprovechar mejor el calor y la iluminación Tal cual. natural Sí, sí, y también la posibilidad de refrigeración, se construiría con otros materiales y se bajaría la energía tanto de gas como, o provocada con el gas, como la eléctrica. Bueno, eso que estás diciendo vos, Coco, eso es justamente a lo que apunta este etiquetado de eficiencia energética. Claro. Que a la hora de construir, tomar en cuenta desde el alero, la Claro. sombra, por ejemplo, hay varios detalles que no quiero olvidarme. Sí, sí, sí. Tiene una impronta, un sello mendocino, esta ley de eficiencia energética. Sí. Por ejemplo, por cada 10 metros cuadrados hay que construir un árbol. Hay que plantar un árbol. Sí, sí, sí. ¿Sí? Para tener en cuenta, alrededor de tu casa significa que cada casa, si tiene más de 10 metros cuadrados de jardín, que probablemente lo tenga, va a tener un árbol. Claro. O sea, vamos a tener mucha más forestación. Claro. También, por ejemplo, se va a apuntar principalmente a la eficiencia del uso del agua.
para Mendoza, estamos hablando, porque esto va a ser con una legislación provincial y cada municipio va a tener que controlar. Digo, el agua, la construcción de los aleros acá para tener sombra, todo eso se te va a tomar en cuenta cuando hablemos de que tu vivienda va a tener este certificado. Esto va a ir a la escritura. O sea, va a de estar cada en los papeles de la vivienda. casa, digamos. Va a estar en los papeles de la casa. Es decir, yo de ahora en más, imagínate, voy a poner a la venta mi casa y voy a tener que decir, tengo etiquetado de eficiencia energética C, B o A. Y eso le va a dar más valor a la casa. O sea, esto apunta a eso, a que va a cambiar el negocio inmobiliario. Imagínense lo que estamos hablando cuando hablamos de que pensamos en una sociedad más sustentable. Bueno, también va a incidir en nuestra economía. Estas viviendas particulares van a modificar su valor inmobiliario a partir de que en tu escritura va a estar esta etiqueta de eficiencia energética y la casa va a tener otro valor. ¿Sí? Entre otras cosas. Vamos a ahorrar en algunos aspectos. Nosotros a futuro tal vez tendremos un gasto, ¿no? Ahora, digo, en el caso de construir una vivienda más sustentable, por ahí es un poco más cara, puede llegar a ser un poco más cara, pero después por el contrario, no, o sea, te dicen, a nivel materiales vos vas a tener que procurar comprar, utilizar materiales que requieran menos gasto energético a la hora de construir. Pero además, viste, cuando les decía antes la impronta mendocina, el uso eficiente del agua, los biodigestores, el tratamiento de las aguas grises. O sea, vos usás un lavarropa que ese agua, en vez de que se vaya al desagüe, lo uses para regar en tu propia casa, generar ese círculo. Los biodigestores, que después eso se forma una especie de barro, por así decir, y es un fertilizante natural en tu propia casa, las aguas grises, que no son las aguas negras, de lo cual hablamos en otra oportunidad, que son las aguas cloacales. Y lo mismo el agua, o sea, se va la parte de biodigestor, va una parte para fertilizar y también podés reutilizar el agua para regar. Eso y muchas cosas que tienen que ver con esta impronta mendocina, que no es la misma característica que de repente en otro lugar donde no tienen una crisis hídrica como tenemos nosotros. Judith, en Europa esto se usa. ¿Es obligatorio en Europa? En Europa la palabra obligatorio no se quiere usar acá. Si es obligatorio va a estar el etiquetado, o sea, eso sí es obligatorio porque decimos va a ser parte de la escritura, pero depende de cada uno de hacerlo o no, no es que se te va a obligar. De hecho, creo que va a ser un proceso donde cada uno de nosotros con nuestra vivienda va a procurar. Adaptándolo. Exactamente. Quiero agregar algo súper importante que tiene que ver, ¿quién te va a determinar? ¿Quién me va a dar esa etiqueta? ¿Quiénes van a ser los certificadores? Exactamente, los certificadores. Esto yo les digo que hasta se me ocurrió cuando lo iba leyendo, investigando, que puede ser una de las profesiones del futuro. ¿Viste cuando se dice, en un futuro va a haber profesiones? Bueno, los certificadores de eficiencia energética para viviendas. Hoy ya se puede hacer un curso online a partir del Ministerio de Energía de la Nación y son certificadores que por lo general me explicaban cuando lo charlaba justamente con quienes trabajaron en la ley acá en Mendoza, que tiene que ver con la ingeniería y con la arquitectura, porque hay que saber de construcción, no cualquiera, y además te tienen que aconsejar, bueno, hace tal cosa, usa tal material. Y esto ubica la ventana en tal lugar, exactamente, el tamaño de las la ventanas, orientación, los materiales, todos los factores que te va a dar para que tengas una vivienda que a largo plazo, eso es lo que vos decías, Majo, a largo plazo te va a consumir mucho menos gasto, menos gas, menos electricidad, porque hasta podés usar la eficiencia máxima con energía solar, digo, ya en un... Pero, por ejemplo, hoy esos paneles, ¿no son caros? Hoy. Esos paneles, que no es precisamente lo que requiere esto, vamos a aclarar, no es que tenés que poner un panel solar. Hay estadios previos que podés hacer una vivienda energética sin llegar a eso. Sí, claro que sí, en el mercado tienen un costo, pero dicen que después esto se termina amortizando con el uso. O sea, te termina conveniendo a largo plazo. Claramente. ¿Sí? Estos certificadores van a estar también regulados. O sea, todavía no se sabe bien. Cuando yo preguntaba, ¿pero cómo se va a controlar acá en la provincia? Bueno, estiman que en los próximos meses, todo un proceso que hay que armar, que los mismos municipios van a ser quienes te provean estos certificadores para que te den las etiquetas, para que después vaya a este registro provincial, va a haber un registro,
que, por ejemplo, hay una norma IRAM 11.900, esa es la norma de eficiencia energética, que me decía, bueno, en realidad van a seguir todos estos detalles a partir de esa norma. Está toda la información, incluso con la ley, en el portal de Argentina Más Sustentable. Allí pueden buscar, quien esté interesado. Imagínense que le estoy contando un extracto de un tema que es apasionante. Sí. ¿Cómo nos va a cambiar el negocio inmobiliario? Claro, tal cual. Bienvenido sea. Si Sí. es para crecer y mejorar, bienvenido sea. Claro que sí. Judith, muchas gracias. Gracias Nos encontramos a el ustedes. viernes que viene. Por supuesto, Buen gracias. fin Judith. de...